Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al canal y a este vídeo que ofrecemos hoy. Nos sentimos inmensamente afortunados y agradecidos de que estés ahí acompañándonos un día más. Y si esta es la primera vez que nos visitas, te damos las gracias y esperamos y deseamos que el contenido que ofrecemos sea de tu interés y a la vez te ayude en tu camino y recorrido espiritual. En el último vídeo que hicimos sobre la reencarnación, que fue concretamente el vídeo 26, hablamos sobre algunas de las encarnaciones del Maestro Ascendido Saint Germain. Hoy, en este vídeo, hablaremos sobre la vida y algunas de las encarnaciones del Maestro Jesús y de la amada Madre María. El contenido que se ofrecerá en este vídeo, al igual que el del vídeo de las encarnaciones de Saint Germain, fue tomado de las copias guardadas por la autora A. D. K. Luke durante su pertenencia a los dos grupos principales de las dispensaciones primera y segunda de los Maestros Ascendidos. El libro titulado La Ley de la Vida 2, donde se encuentra esta información que ofrecemos hoy, se ofrece como respuesta a muchas peticiones de estudiantes y otros interesados. Fue realizado bajo la orientación y guía de los maestros ascendidos, quienes han ofrecido esta información con respecto a sí mismos y a sus hogares. Esta instrucción aporta el conocimiento de los maestros ascendidos y sus planes, sus actividades y sus servicios individuales para la humanidad y la Tierra en este momento. También explica cómo invocar y atraer esta ayuda que tanto se necesita. La redacción y recopilación de esta obra se llevó a término en 1958. Si lo deseas, puedes descargar este libro de forma completamente gratuita en la web santuariovirtualwisaicom.com. Como ya sabes, y si no lo sabes, te lo explico, en esta web puedes encontrar las enseñanzas de los maestros ascendidos originales y completas en español ofrecidas a la humanidad hace casi 100 años. Así que si quieres profundizar en estas enseñanzas, te aconsejo que lo hagas a través de esta web, porque es la única web en español que ofrece de forma totalmente gratuita y libre las enseñanzas de los maestros ascendidos originales y completas a través de una muy cuidada y fiel traducción, para no modificar ni alterar el contenido y significado de los mensajes que estos grandes seres quieren transmitir. Mi nombre es María, por si es la primera vez que nos visitas, y comenzamos. Empezamos con este breve texto donde Jesús nos dice lo siguiente: al hablarles a ustedes, les estoy hablando a viejos amigos de mi propio corazón. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros en Egipto y cruzaron el gran desierto hasta la tierra prometida. Algunos caminaron conmigo alrededor de Jericó, y su voz se unió a la mía en aquel grito de triunfo ante el cual las murallas se desplomaron. Algunos de ustedes estuvieron conmigo en Persia, donde como Zoroastro contemplé la naturaleza del Padre y encarné su luz. Y algunos caminaron conmigo como Apolonio de Diana, al tiempo que atraíamos esas grandes corrientes desde los ámbitos internos, para preparar los santuarios que han llegado a convertirse en poderes tan grandes en la dispensación cristiana, algunos de los cuales no han sido revelados a la conciencia externa. En ese entonces, Jesús magnetizó los rayos sanadores, los cuales utilizó en su misión justo antes de su ascensión. Se ha dicho que Jesús fue uno de los espíritus guardianes que vinieron de Venus. Estaba encarnado en el tiempo de Moisés como Josué, y antes de eso fue un piloto de la marina mercante. Jesús fue preparado durante muchas encarnaciones,
antes de la vida en que debía manifestar el Cristo y dejar un ejemplo para la humanidad. Si bien vino en esa encarnación sin creación humana personal, es decir, sin karma, encarnó en un cuerpo mortal creado de sustancia física con tendencia de la conciencia racial, un cuerpo de sustancia de la actividad vibratoria del mundo físico, que, por ende, no era autoluminoso de por sí. Se hizo luminoso en la transfiguración, cuando su ser crístico expandió la luz a través de él a ese grado. Con la aplicación de esta ley y por medio del uso de la llama violeta y la llama de la resurrección, Jesús había purificado la sustancia de ese cuerpo físico hasta el punto en que esto pudo hacerse. La misma actividad se aplica al señor Gautama, quien creara o labrara su sendero a través del estrato psíquico de la atmósfera de la Tierra. Jesús comenzó entonces cierto trabajo para la purificación de la Tierra y la liberación de la humanidad, que apenas ahora se está completando. Él llegó en un momento de gran oscuridad y mediante su misión las corrientes fueron invertidas. La dispensación cristiana fue diseñada en los niveles internos. Cuando el drama fue proyectado sobre la pantalla cósmica, cerca de 30 rayos individuales que tenían gran desarrollo y maestría se ofrecieron para la iniciación de la crucifixión pública. El escogido resultó ser Jesús, y luego fueron seleccionados otros que habrían de venir y ser los custodios, los protectores, la madre, el padre, los discípulos y los ayudantes. Los tres reyes magos con Jesús conformaron el cuadrado, la cuadratura del círculo. En sus años de infancia, Jesús asistió primero a clases en el templo de Karnak, Egipto. Jesús y su familia estuvieron en Egipto cierta cantidad de años antes de regresar a su tierra natal. Jesús también llamó padre al señor Maitreya, quien fuera su gurú o instructor, y a quien reconoció en su conciencia externa cuando aún era un infante. Su afinamiento y asociación creció y su conexión se hizo cada vez más estrecha hasta que llegaron a ser uno en actividad. Fue así como se llevaron a cabo las sanaciones y los susodichos milagros que Jesús hizo. Entre las edades de 12 y 28 años, Jesús estuvo bajo entrenamiento en diversos retiros, monasterios y lugares de esta índole. Estuvo en un monasterio en el valle de Kashmir durante 5 años y se preservaron allí pergaminos que él escribió con su puño y letra. Antes de pasar José a mejor vida, le informó a Jesús que antes de llegar a su mayoría de edad, sería menester que viajara a pie hasta la India para recibir entrenamiento del instructor y maestro de José, el gran director divino. Jesús hizo el viaje poco después de que José desencarnara. Llevaba cierto tiempo en el retiro cuando un día recibió el mantra I am, la resurrección y la vida de parte del maestro. Aclaramos que un maestro puede transmitir una idea o mensaje a su pupilo a niveles internos, sin que sea necesario hacerlo mediante la palabra hablada. No había recibido ningún reconocimiento externo del maestro, aunque éste sabía perfectamente bien quién era Jesús y estaba al tanto de su misión y de su llegada. Esta afirmación fue vital para Jesús, una frase clave, y regresó a su hogar caminando toda la distancia con esa afirmación predominando en su conciencia. Mediante el uso de dicha afirmación se consigue una actividad elevadora. Algo que definitivamente se enseñaba allí
era que un decreto tenía eficacia solo cuando la verdad afirmada era aceptada y comprendida dentro de la conciencia, con sentimiento. Jesús perteneció a la orden de Zadkiel, cambió la cualidad de la energía, pacificó el mar agitado, cambió la enfermedad en salud, cambió la muerte a la vida. Otra afirmación que Jesús dio, la cual no fue registrada, fue I am la plenitud de esa gran luz. Cuando dijo cosas más grandes haréis, sabía entonces que al entrar en la actividad cósmica y al cargar o envolver a alguien que estuviera preparado en su llama de momentum cósmico, ellos podrían entonces hacer aún mayores cosas que las que él hizo. También que habría mayores oportunidades como las hay actualmente. Jesús tenía esta instrucción que se nos ha dado y enseñó aproximadamente a 3.000 personas. Espiritualmente, tocó menos de 500 corrientes de vida en su periodo de vida. Cerca de 500 personas presenciaron su ascensión. Jesús y María estuvieron en Luxor, Egipto, durante aproximadamente 3 años previos al ministerio público de Jesús. Allí ambos tomaron la iniciación final que se da en ese retiro. Esta iniciación consiste en suspender conscientemente el aliento del cuerpo y luego, después de cierta extensión de tiempo, animar el cuerpo otra vez. Esto fue hecho en preparación para la crucifixión de Jesús. Jesús no sufrió cuando estaba en la cruz, porque había retirado su conciencia entrando a su propio ser crístico o cuerpo mental superior. Él mantuvo la conexión justamente necesaria con el cuerpo físico para permitirle pronunciar las palabras Padre, ¿cómo me has glorificado? Y no dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Como se dice que dijo en la cruz. Cuando fue bajado de la cruz, su conciencia externa entró de nuevo en su cuerpo físico. Durante los 3 días que estuvo en la tumba, purificó completamente ese cuerpo por medio del uso de rayos de luz. Cuando el arcángel Gabriel apartó la piedra y Jesús salió esa primera mañana de Pascua, él había atraído la esencia purificada del cuerpo físico a su ser crístico, y todo lo demás fue consumido y transmutado. Eso fue hecho por medio de la actividad de la llama de la resurrección. Solo había cerca de 20 personas el domingo de Ramos, quienes estuvieron conscientes de lo que sería la actividad y el significado de esa resurrección, lo cual fue una exteriorización de la victoria sobre la muerte, y no pretendía retratar la tristeza de la crucifixión. Jesús era ya la manifestación del ser crístico y, por tanto, caminó y habló con su madre María y algunos de sus amigos y discípulos durante esos 40 días. El ser crístico es realmente conciencia y se debe cultivar su actividad a través de los propios pensamientos y sentimientos hasta desarrollar la plenitud del mismo. Jesús había ascendido hacia el ser crístico, que era un paso, pero él no era todavía completamente ascendido. El 40º día caminó a la colina de Betania y entró a los cielos en la luz resplandeciente. Allí se completó su ascensión. Cuando Jesús ascendió al cuerpo electrónico de su presencia Ayam, vertió externamente una llama individualizada alrededor del corazón de cada persona encarnada o desencarnada y la sostendrá hasta que cada cual sea libre en la ascensión. Antes de su ascensión, Jesús hizo también el voto, tal cual lo hiciera María,
de asistir a aquellas corrientes de vida que habían perdido sus vidas como bebés por la orden del rey Herodes. La gran ley permitió a Jesús consumir y transmutar en los niveles internos en el momento de su ascensión algún karma para ciertas corrientes de vida. Pudo llegar únicamente a algunos de aquellos que estaban preparados para la iluminación espiritual y quienes debieron ser alcanzados durante su ministerio, pero que debido a la falta de facilidades de transporte y comunicación en aquel entonces, no fue posible alcanzarles. Por eso, la ley le permitió dar esa ayuda entonces. Esto ha sido mal interpretado con la idea de expiación indirecta. Se nos ha dicho que el ladrón que estaba en la cruz a la derecha de Jesús hizo la ascensión. Jesús ha aparecido miles de veces desde que ascendió de la tierra. Se le apareció 21 noches sucesivas y una vez 5 días después a un notable artista que pintó su retrato. Una vez concluida la pintura, Jesús dejó de aparecer. Una de las acciones de Jesús es el magneto del Sol central, que consiste en atraer y dirigir corrientes de energía. El fiat para que la luz como de 1000 soles descendiera de ser necesario y transmutara toda creación humana fue emitido por Jesús el 22 de agosto de 1937. Jesús se desempeñó como Choán del sexto rayo después de su ascensión. El 1 de enero de 1956 fue elevado a la posición de instructor mundial, junto con Kutumi, pero mantuvo una conexión con dicho cargo. Jesús tiene cabello dorado y ojos azules. La música de Joy to World habría de resonar en sus visitaciones después de su resurrección y con frecuencia se dejaba oír antes de que alguien se hiciera consciente de su presencia. Pasamos ahora a explicar un poco de la vida de María, una vida prácticamente desconocida para la gran mayoría, y algunas de sus encarnaciones. María inició temprano su vida de consagración. Comenzó la vida en el templo como a los 3 años de edad. Sus padres, demasiado celosos, la llevaron allí cuando ella era aparentemente muy joven para tal entrenamiento. Su propia fuerza de la luz, con la ayuda de los arcángeles, que fue permitida por la gran ley bajo una dispensación del señor Maitreya, le permitió salir victoriosa. Los arcángeles a menudo la visitaban en compañía de ángeles durante su niñez, cuando estaba sola, y la instruían. Ellos eran sus compañeros y amigos conscientes. A María se le dio un entrenamiento especial en concentración. Recibió mucho entrenamiento en los templos de la naturaleza, en los niveles internos, previo a ese periodo de vida. Aprendió así a trabajar con la vida elemental. Ahora ella trabaja de cerca con la naturaleza y la vida elemental y tiene una cierta actividad con la vida de las plantas. Fue responsable de traer a la existencia aquí, en la tierra, el helecho cabello de doncella. Atrajo la imagen de éste, se concentró en él y la vida elemental lo proyectó en lo físico y ha sostenido su desarrollo. Su encarnación como Madre de Jesús estaba en el plan divino mucho antes que ella entrara al ámbito físico. Pasó a través de una severa iniciación en los niveles internos para probar su fuerza algún tiempo antes de encarnar. Esto le proporcionó esa oportunidad. María conoció a José poco después de haber sido eximida de estar en el templo. El arcángel Gabriel la asistió en cuanto al servicio que tenía que prestar y le dio la visión de Jesús el Cristo antes de su nacimiento.
Ella estaba muy atenta en conciencia a los seres divinos y mantuvo la armonía en sus sentimientos, lo cual la capacitó para recibir las directrices dadas, y fue la razón por la cual el arcángel Gabriel le dijo: Salve María, llena de gracia. Gabriel le transmitió que Jesús sería el Mesías y se requirió de ella que no se lo dijera a nadie, ni aun al sacerdote. Por supuesto, José lo sabía. Cuando Jesús era un bebé, un ángel advirtió a José del peligro y ellos escaparon a Egipto. María y José siguieron las inspiraciones o las directrices internas que se les dio, tales como ir a Belén para el nacimiento de Jesús y escapar a Egipto poco después. Si no hubieran obedecido de tal manera, el movimiento cristiano nunca hubiera existido y ellos hubieran solo vivido sus vidas naturales como hombre y mujer santos. Su misión hubiera tenido que ser llevada a cabo por otros más adelante. María, al comprender la ley, hizo entonces el voto de asistir en la ascensión de cada una de las corrientes de vida que perdieron sus vidas mediante la orden del rey Herodes. Ellos habitaron por un tiempo cerca de Karnak, y cuando Jesús fue capaz de entender los más sencillos trabajos de la ley, fueron dirigidos a solicitar admisión al templo allí, al cual María los llevaba cada día. Algunos años después regresaron a Jerusalén. María y Jesús estaban conscientes de los ángeles y los seres ascendidos y se comunicaban con ellos. María dio una gran protección a Jesús a lo largo de su vida. Siempre sostuvo el concepto de perfección que él tenía que proyectar, y a través de su prueba y crucifixión, ella fue su poder estabilizador. Antes de ascender, Jesús le pidió a María que se quedara y sostuviera el foco que él había establecido, hasta que la enseñanza pudiera expandirse y anclarse suficientemente, de modo que pudiera ser sostenida durante el periodo de 2000 años. En el momento de la ascensión de Jesús, ella se convirtió en la Madre Cósmica para toda la humanidad no ascendida. Después de la resurrección de Jesús, María, los discípulos y algunos amigos arreglaron una casa en Betania y formaron una colonia, a la cual más tarde se unieron otros. Esa fue su casa durante los siguientes 30 años o más. María y Juan, y algunas veces otros, tuvieron una comunicación diaria con Jesús en la colina de Betania, por medio de la cual él los asistió y dirigió sus actividades. Algún tiempo después de la ascensión de Jesús, María, algunos de los discípulos y otros viajaron a Egipto, donde María visitó Luxor otra vez. Luego fueron a la isla de Creta, donde atrajeron las corrientes para el trabajo futuro de Pablo el apóstol. Ellos, pero particularmente María, visitaron y atrajeron las corrientes en varios lugares tales como Fátima y Lourdes, las cuales fueron activadas después. De Francia fueron a las Islas Británicas. Jesús se les apareció y se estableció allí un foco con el cual se sintonizó el rey Arturo algunos siglos después. Dejaron el grial en Glastonbury. Ellos atrajeron un foco de luz en Irlanda, el cual asistió a San Patricio en ese tiempo futuro para establecer el cristianismo allí. Regresaron a Betania por el mar Mediterráneo. María vio muchas veces en esa encarnación la palabra persevera en la atmósfera y también sobre las aguas en su camino a Inglaterra. Su vida fue una de iniciaciones, y si resumiéramos su vida en una palabra para ese periodo de vida, esa sería soledad.
Se ha dicho que ella es el rayo gemelo del arcángel Rafael, de modo que pertenece al reino angélico. Se puede ver inmediatamente por qué tuvo tantas experiencias y asociación cercana con los ángeles y arcángeles. El que sea una arcángela también explica su gran poder, y al pertenecer al quinto rayo se explica la razón de su gran concentración. María también fue atraída en los niveles internos antes de su ascensión, hacia la hermandad del monte Merú y dentro del rayo permanente del aspecto femenino para recibir entrenamiento. Cuando llegó el momento de la partida de este ámbito terrenal, tuvo una pequeña ceremonia con la gente de la colonia. Ellos obedecieron a su solicitud y su cuerpo fue colocado en la tumba después del paso a mejor vida. Cuando abrieron la tumba 3 días después, encontraron rosas blancas, una para cada persona de la colonia. En los niveles internos, después de su ascensión, ella fue coronada como reina del cielo para la dispensación cristiana, lo cual, desde un punto de vista cósmico, la hizo madre del mundo. Esto sucedió a través de cierta experiencia en una encarnación, la cual resultó en que ella asumió una postura definitiva para asistir a niños deformes y a sus padres, quienes tenían que asistirlos. Se mantuvo en ese cargo hasta mayo de 1954, cuando Saint-Germain y Portia asumieron las responsabilidades para la edad entrante. Referente a esta encarnación en particular que tuvo la Madre María, voy a leer su experiencia explicada por ella misma en el libro Diario de María, Madre de Jesús. Dice así: al igual que la mayoría de ustedes, yo vine por primera vez a la Tierra llena de entusiasmo y deseo de ayudar a la humanidad, segura de mi propia conexión divina con mi propia divinidad, positiva de que no habría marejada en la atmósfera de la Tierra ni contagio de los miedos, odios y enfermedades de la gente que pudiera posiblemente entrar a mi mente o sentimientos. Sé de lo que hablo, ya que he pasado por todo. Mucho, pero mucho antes de que tuviera el privilegio de iniciarme ante el señor Maitreya y calificar para convertirme en la guardiana y protectora de la corriente de vida de Jesús en su encarnación final aquí en la Tierra, mucho antes de eso encarné en este planeta como mujer. Fui criada hasta alcanzar la madurez y entonces fui dada en matrimonio a un hombre muy santo cuyo nombre hoy reconocerían si yo lo mencionara. Este hombre estaba lleno de reverencia y paz, pero yo estaba infeliz allí y viví con gran rebeldía en su hogar. En mis propios pensamientos y sentimientos había una resistencia a su santidad. No les diré de dónde vino esa resistencia, pero sí puedo decirles que a ese hombre le di un hijo cuyo cuerpo fue construido con mis propios conceptos, deformado, un hijo que únicamente una madre podía amar. Viví con ese niño y lo crié, aprendiendo durante ese tiempo algo de lo que los pensamientos y sentimientos ocultos y destructivos pueden hacer, no solo en lo concerniente al modelaje de la carne del nonato llevado bajo el propio corazón, sino también en lo concerniente a las energías del propio mundo personal. Ese niño no vivió mucho, desencarnó pronto, gracias a Dios, y durante toda esa experiencia mi amoroso esposo nos protegió a ambos. Cuando finalmente desencarné, créanme, ciertamente solicité entrada a los templos de luz en los niveles internos donde a uno se le entrena a gobernar y controlar los pensamientos y los sentimientos. Fue entonces que tomé el voto cuando estuve lista para hacerlo,
cuántas encarnaciones después, eso no les diré, para ser la protectora de los niños, de los nonatos y de los recién nacidos, especialmente de los deformados y los indeseados, y de las madres y padres que sufren las agonías de aflicciones que son similares a las que yo experimenté. Verán, queridos amigos, a veces estas experiencias durísimas se convierten precisamente en el bien que se requiere para compeler las tercas rodillas humanas a doblarse ante la bondad y perfección de la santa voluntad de Dios. La única razón por la que les he relatado mi propia historia es que pensé que los animaría a saber que yo pasé por tal experiencia. Por ninguna otra razón pondría en sus mentes el pensamiento de nada inferior a la perfección. Hasta aquí este discurso de la Madre María, donde explica esa encarnación suya en particular. Continuamos. La Madre María dirigió y asistió en los niveles internos con la creación de los cuerpos y especialmente el corazón de todos los niños entrantes. Ellos son llevados a su templo del Sagrado Corazón para ser preparados antes de tomar encarnación. Maternidad es su gran servicio y propósito en la vida. La mayoría de sus encarnaciones fueron en cuerpo femenino. La sanación es otro gran servicio que María presta a la humanidad. Es una de las autoridades de la actividad de sanación para la tierra. La representación de María, parada con una culebra bajo sus pies, simboliza el control total sobre los sentimientos y los 5 sentidos. Ella dirige ángeles y tiene legiones de ellos bajo su mando. Es representante de la gracia para la humanidad. Tiene cabello dorado y ojos violeta. Usualmente usa ropajes azul claro y un velo sobre su cabello. Su ascensión es conmemorada el 15 de agosto. Su nota tonal es Whispering Hope de Hawthorne. Y llegamos al final del vídeo de hoy. Ofreceremos otros vídeos con otras encarnaciones de distintos maestros ascendidos, pero debido a los acontecimientos que estamos viviendo en el planeta, el siguiente vídeo volverá a estar dedicado a la llama violeta transmutadora. Ya hay un vídeo sobre este contenido, concretamente el vídeo número 11, que por cierto te aconsejo que veas si aún no lo has hecho. En él se explica ampliamente la llama violeta transmutadora y cómo usarla, pero creemos que es necesario y muy importante volver a recordarla. Además, añadiremos nuevos decretos y alguna información nueva que no está en el vídeo número 11. Tanto el conocimiento como el uso de esta llama es tremendamente importante en estos tiempos por los que atravesamos, porque hay que comprender que solo a través de su uso de forma consciente y diaria es que podremos superar con éxito todos los acontecimientos por los que pasa el planeta y la humanidad, así como también poder superar con éxito cualquier situación negativa y dolorosa por la que estemos atravesando a nivel personal, sin olvidar que también nos ayuda a transmutar el karma que traemos de vidas anteriores. Y no hay otras maneras de poder hacerlo. No existe ninguna otra forma. Estas herramientas sagradas nos las han ofrecido los maestros ascendidos y seres superiores con todo su amor para que las usemos diariamente y podamos salir victoriosos de toda situación negativa. Como siempre recordamos, eres libre de utilizar tu libre albedrío como creas conveniente. Desde aquí no forzamos ni obligamos a nadie a que crea ni haga nada que no sienta en el corazón, pero sí te diré
que igual estaría bien pedir a tu presencia IAM que te muestre la veracidad de esta información y te muestre cómo deberías actuar. Eres libre de utilizar tu libre albedrío como quieras, pero también eres responsable de aceptar las consecuencias, buenas o malas, que el uso de tu libre albedrío haya generado. Es bueno tener fe, ser positivos y tener esperanza, pero son muy pocos los que entienden que con solo eso no es suficiente. Hay que pasar a la acción. Sin acción, todas esas cualidades no son suficientes. Y pasar a la acción es comenzar el recorrido espiritual individual. No desperdiciemos el tiempo en banalidades y placeres mundanos que solo nos llevan a ir sumando errores. El tiempo pasa y no se detendrá ni se podrá volver atrás. Quizás ahora no lo entiendas o no lo quieras entender, pero eso no te servirá de garantía ni te servirá como excusa llegado el momento. Hay que empezar a utilizar las palabras I am, el tubo de luz, la llama violeta transmutadora, hacer decretos y controlar e ir eliminando y purificando de forma consciente nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras negativas, porque llegado el momento, que llegará, ya que nos encontramos en la fase final de la inhalación, no importará nada más que el esfuerzo realizado en mejorarnos a nosotros mismos, lo bueno que hayamos hecho y la ayuda que hayamos ofrecido al resto de seres humanos, al planeta y a cualquier otro ser viviente. Me despido hoy enviándote, como siempre, mi cariño y las bendiciones de mi presencia I am. Gracias.